Hola, ¿qué tal? Qué alegría tan grande poder estar nuevamente con ustedes en la meditación de nuestro tiempo con Dios del día de hoy. Soy el pastor Fernando, pastor de la Primera Iglesia Bautista de la ciudad de Ducor, California, y para nosotros es una gran alegría, un enorme privilegio poder acompañarles en su lectura devocional del día de hoy. Estamos ya entrando en este mes de octubre, este mes tan precioso que nos trae y nos aporta por lo menos 2 lecturas que vamos a desarrollar a lo largo de este mes. Vamos a estar meditando en el libro de Proverbios y también vamos a meditar en el libro a los Efesios. Creo que al final de cuentas Dios es bueno, Dios es fiel y nos está ayudando en el recorrido de la vida. Parece nada, pero los días han ido pasando, las semanas han ido avanzando y estamos ya entrando en el mes de octubre. De pronto llegará noviembre y diciembre y entonces terminaremos este año 2023 y estoy plenamente seguro que a pesar de las circunstancias que hemos estado viviendo, Dios ha estado con nosotros cuidando tanto de nuestra vida como de nuestra familia. El día de hoy vamos a meditar en Proverbios capítulo número 2, partiendo del versículo número 1 hasta el versículo número 22. Le hemos titulado a esta meditación de la siguiente manera: Caminemos sabiamente, caminemos sabiamente. Sabe que durante nuestra lectura del libro de Proverbios, creo que una de las palabras que más vamos a estar escuchando precisamente va a ser esta: la sabiduría. Y entonces nosotros debemos entender que sabiduría tiene que ver con entender que el principio de esta sabiduría tiene que ver con el temor de Dios, pero no cualquier temor, es un temor reverente donde nosotros amamos a Dios y por lo tanto nosotros nos abstenemos de hacer cosas que no le agradan a Él. Sabiduría tiene que ver, entre otras cosas, con ver las cosas desde la perspectiva de Dios y de responder a ellas según los principios bíblicos. De esta manera nosotros podemos avanzar. Y hay 2 cosas que quiero compartir contigo en esta oportunidad. Sabes, nosotros vamos a pasar por esta vida. Cuando nosotros atravesamos nuestros días, nuestros años, la bendición que Dios nos da para vivir, lo podemos hacer de 2 maneras. La primera de ellas es la siguiente: lo vamos a hacer con sabiduría. O bien, la segunda, lo podemos hacer sin sabiduría. En el primer punto de este devocional vamos a meditar la bendición de caminar sabiamente, de caminar con sabiduría. Una de las cosas que observamos, por ejemplo, en el versículo número 2 y versículo 1, 2 y 3, de esta escritura, es precisamente la bendición de poder caminar sabiamente de manera personal, pero también nosotros, si somos padres, transmitiéndole la sabiduría a nuestros hijos. Fíjate cómo dice el versículo número 1 y 2. Hijo mío, si recibes mis palabras y guardas en ti mis mandamientos, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinas tu corazón a la prudencia. Aquí hay un padre que está hablando a su hijo y le está aconsejando que sea sabio, que elija la sabiduría. Qué importante es que nosotros podamos caminar sabiamente como personas, pero también si estamos en un matrimonio, que vivamos nuestro matrimonio sabiamente y que si somos papás, que le podamos transmitir a nuestros hijos la sabiduría. Creo que no hay nada más hermoso, nada más importante que le podamos nosotros transmitir y heredar a nuestros hijos, lejos de profesiones, lejos de cosas materiales. Creo que lo mejor que le podemos dar como legado a nuestra familia precisamente es el que ellos puedan aprender a ser sabios, a elegir la sabiduría. Una de las cosas que tenemos que hacer es que tenemos que tener la humildad para poder recibir esta sabiduría, para poder guardarla en nuestro corazón, como lo dice el versículo número 1, pero también para tener esta actitud de poder escuchar y de poder inclinar nuestro corazón. Dice el versículo número 2, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, o sea, abrir tu oído espiritual e inclinar tu corazón a la prudencia, esa actitud de reverencia, esa actitud de hacer a un lado el orgullo y todas aquellas cosas que nos están estorbando para poder al final de cuentas elegir lo correcto.
recto. Qué tremendo desafío. Sabes, la segunda cosa que yo veo dentro de este primer punto es que vamos a caminar con sabiduría. Número 2, reconociendo los beneficios que la sabiduría nos aporta a cada uno de nosotros. Dice el versículo número 7. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo para los que caminan rectamente. El primer beneficio que yo destaco aquí de obtener la sabiduría es que la sabiduría es como una especie de escudo. O sea, nos protege, es un escudo que al final de cuentas nos va a proteger de muchas cosas, nos va a proteger de decisiones equivocadas, de decisiones arrebatadas, de decisiones que nos van a complicar la vida. ¿Cuántas decisiones hemos tomado de manera equivocada? ¿Sabe por qué? Porque no hemos sido sabios, porque nos hemos dejado llevar por nuestro egoísmo, por nuestras pasiones, por nuestra manera muy particular de pensar. Cuando nosotros vamos a la perspectiva de Dios, entonces podemos elegir de manera correcta, y la sabiduría es un escudo para nuestra vida. También es protección, como lo dice el versículo número 8. Él es quien guarda las veredas del juicio y preserva el camino de los santos. Me gusta este mismo versículo, pero en la versión NBI, y dice así: Él cuida el sendero de los justos y protege a los que le son fieles. Sabes, la sabiduría es la manera en cómo Dios de alguna manera nos permite tener esa protección y protege nuestras vidas de esos errores que de alguna manera nos pueden hacer tanto daño. Me gusta también el versículo número 10. El versículo número 10 me habla de que la sabiduría de alguna manera nos va a endulzar la vida. Nos va a quitar los resentimientos, nos va a quitar la amargura y nos va a evitar al final de cuentas que cometamos esos errores que después nos van a llenar de amargura y de odio en nuestro corazón. Dice el versículo número 10. Cuando la sabiduría penetre en tu corazón y el conocimiento sea grato a tu alma. La última parte de este versículo en la versión NBI de alguna manera dice: te endulzará la vida. Me encanta entender que la sabiduría de alguna manera nos endulza la vida. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros somos necios, cuando nosotros somos testarudos y hacemos algo equivocado, no dándole lugar a la sabiduría, sabes, al final de cuentas nos llenamos de resentimientos, de amargura, y vamos por la vida con un corazón enlutado. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, vamos a permitir que la vida nos sonría, tomando en cuenta la sabiduría y eligiéndola. Bueno, el segundo camino. Podemos transitar la vida número 2 sin sabiduría. Sin sabiduría. Y sabes, a partir del versículo número 12 hasta el versículo número 19 se nos habla precisamente de esta senda que tiene que ver con una senda completamente equivocada sin la sabiduría de parte de Dios. Bueno, ¿qué tipo de senda es esta senda que no tiene sabiduría, que es más bien necia? Bueno, dice el versículo número 12: para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversamente. Entonces, esta senda es perversa. Dice el versículo número 13, de los que abandonan los caminos rectos para andar por sendas tenebrosas. Sabes, no tan solo hay perversión en esta senda sin sabiduría, sino también es tenebrosa. De alguna manera es una senda que de alguna forma no trae cosas y no aporta nada bueno a nuestra vida. Pero me llama la atención el versículo número 16 hasta el versículo número 19, porque se nos habla de una figura literaria donde ahora aquí hay un joven, o más bien una mujer ajena, que de alguna manera con sus halagos va a tratar de seducir a alguna persona para hacerlo caer y llevarlo hacia la muerte. ¿De qué nos habla esto? Bueno, de que la falta de sabiduría o tomar una senda sin sabiduría es bastante peligroso para cada uno de nosotros. Dice el versículo 16, serás así librado de la mujer ajena, de la extraña, que halaga con sus palabras, que abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios, por lo cual su casa se desliza hacia la muerte y sus veredas hacia los muertos. De los que a ella se lleguen, ninguno volverá ni seguirá de nuevo los senderos de la vida. ¿Sabes qué tenemos que entender aquí? Que vivir una vida sin sabiduría, al final de cuentas, nos puede llevar tristemente a la muerte, a la separación completa de nuestro Dios, y eso es algo que nosotros
nosotros debemos evitar a como dé lugar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, creo que tenemos que vivir con sabiduría. ¿Sabes por qué? Porque termina este pasaje de la Escritura en el versículo número 20. Tú así andarás por el camino de los buenos y seguirás la senda de los justos. Al final de cuentas, Dios nos dice en su palabra que elijamos lo correcto, que elijamos la sabiduría. Discernimiento tiene que ver con que usted determina cuál es la fuente de lo que viene a tu vida, si esto es bueno o esto es malo. Eso es discernimiento, pero sabiduría tiene que ver con dar un paso más, entender que si esto es bueno y esto es malo, lo hemos discernido, pero entonces sabiduría te hace que tú elijas lo bueno, porque muchas veces, aunque sabemos qué es lo bueno y qué es lo malo, muchas veces no somos sabios y seguimos eligiendo lo que no es correcto. Anhelamos que esta meditación sea de mucha bendición para tu vida y nos encantaría que nos pudiéramos encontrar el día de mañana. Hasta pronto, bendiciones.